¿Estás contento de la asesoría técnica? Claro que sí. Hemos hecho algunos comentarios con otros productores que ha estado asesorando aquí el ingeniero y la verdad que ya casi mis 40 años que tengo de productor, pocos ingenieros nos han dado la asesoría que nos está dando el ingeniero, que es más que nada pues sincera y acertada y no ve la manera, no ve la forma comercial de decirnos pues las recomendaciones, sino que nos las da más que nada para beneficio de nosotros como productores. Hola, estamos aquí en el Ejido San Martín, en José Sixto Verduzco, en Michoacán. Es un área de extensión del proyecto AgMission, donde estamos trabajando con el productor Martín y con técnico Magdaleno para implementar prácticas de agricultura regenerativa aquí en la zona. ¿Qué cambios estás trabajando aquí en la producción con el ingeniero Magdaleno? Bueno, aquí lo que estamos implementando más que nada, nos estamos haciendo mucho hincapié a lo que es la labranza y conservación. Allá no mover la tierra, que acostumbrábamos con el arado, pues darle vuelta, pero ya nos hizo pues él mucho hincapié en de que ya no movemos tanto la tierra, que ya nada más una pequeña aflojada y sobre eso puedes sembrar, que es un beneficio pues pues más que nada para nosotros en la economía y para la planta de que no se revuelven los nutrientes que tiene la planta. Aquí, ¿qué cultivos siembran? Pues aquí en la región más que nada es que es puro trigo y maíz. Ujú. Sembramos el trigo pues ya ahorita en diciembre y en mayo de lo que se cosecha y inmediatamente se siembra el maíz. Pero ya no vamos a mover, ya no vamos a mover en la tierra, en cuanto sale la cosecha del trigo, ya nada más se desmenuza y se implanta y se establece el cultivo del maíz. Ujú. Es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo ya ahorita. ¿Y el trigo? ¿Se siembra directo también? Pues mire, anteriormente aquí nos gustaba, yo creo que mucho hasta gastar el dinero porque le dábamos una soleada y luego cruzábamos y si veíamos que hay personas que hasta le dan tres pases de su suelo, dos disqueadas y el flote y luego ya sembraba uno trigo. Pero ahorita con un nuevo implemento que aquí el ingeniero nos hizo del conocimiento de él, ya nada más vamos a aflojar lo que es la raya de la cama Ujú. y sobre eso nos vamos a ir a sembrar con la labranza de conservación, en el sembrador de labranza cero del trigo. Muy bien. ¿Y qué otras nuevas cosas van a hacer en el trigo? Bueno, pues vamos a seguir con el uso de trichoderma, ese yo creo que no lo vamos a dejar, porque nos ha dado muy buen resultado y vamos a seguir cultivando el trichoderma y vamos a seguir utilizándolo para el trigo. Aquí es el beneficio del tricoderma. ¿Qué problema está? Bueno, en el trigo teníamos el problema pues del fusario. Y ya cuando echábamos el segundo riego de enraice, desde allí ya el trigo se nos iba para abajo y crecía nada más una pura matita, no macollaba y una espiga muy chiquita. Ya el tercer riego que dábamos, pues, prácticamente ya se nos secaba. Y con el tricoderma, eso ya no pasa. Con el trichoderma, le estamos dando más vida a la planta, se ve que macolla más, tiene más raíz y como va a ser ya el segundo año de su uso, esperemos que nos dé una mejor producción. Ujú. Magdaleno, ¿cuáles han sido las principales intervenciones aquí? Bueno, aquí en este predio tenemos varias innovaciones, como lo es la aplicación de tricodermas. La fertilidad integral que se está realizando, se realizó, y la incorporación de rastrojos al 100%, además de que se tiene una siembra con alta densidad, realizada a 120,000 semillas por hectárea. Pues, los resultados que tenemos prácticamente se están reflejando aquí en la cantidad y tamaño de mazorcas. Todo el manejo que se ha hecho, pues fue oportunamente en su momento.
aplicaciones con gente y con dron, foliares, de acuerdo a la etapa o la demanda del cultivo. Y el control de plagas, pues igualmente fue muy oportuno para no tener ningún problema, ya que este periodo, pues ahora sí que lo llevamos como de alta productividad. Aquí, en los tiempos que has sido productor, has visto que hay degradación del suelo, hay cambio climático, hay problemas así que afectan la agricultura. Bueno, pues sí, el cambio climático sí nos ha afectado mucho, inclusive hace que 2 años que tuvimos unas temperaturas extremas que sí, casi nos queríamos tostar, ¿verdad? Y sí nos ha afectado mucho el cambio climático, más que nada en el aumento de temperatura. Y en lo referente a las lluvias, hemos visto que cuando nos llueve, llueve mucho en muy corto tiempo. Es lo que más nos ha afectado referente al cambio climático. Y los suelos aquí en la zona se han degradado por las prácticas de los productores. Pues aquí afortunadamente todavía tenemos muy buenos suelos con muy buena fertilidad. Aquí se hizo análisis de suelos y todo salió muy bien. Nada más por ahí creo que tuvimos una deficiencia de boro, Rachel. Boro y zinc, microelementos. Pero en lo general todavía afortunadamente tenemos muy buenos suelos con muy buena fertilidad. Sobre el cultivo, a pesar de que es una alta densidad y con el manejo que se le ha dado, a mí se me hace muy excelente porque la caña no hay diferencia entre delgada y chica, al igual la mazorca tiene más o menos toda la misma uniformidad. Mazorcas que más o menos estos van a andar sobre unos 160, 170 gramos, de acuerdo a la densidad que tenemos, pues sí esperamos un rendimiento muy bueno que esperamos pues no sea un poquito superior a lo que son las 15 toneladas por hectárea, y con eso pues el agricultor ya tiene un poquito más de ingresos